Venimos al conocimiento de la palabra hace mucho tiempo atrás por una invitación que nos hicieron a una quinceañera. Así comenzamos, ¿verdad?, asistiendo a esa iglesia, aprendiendo de Dios, aunque vengo de una familia, mi abuela por parte de mi padre, mujer adventista. Una gran mujer que siempre me hablaba de la palabra de Dios. Mi padre de igual manera. Después de esa invitación a la quinceañera, nos estábamos reuniendo en la casa de un amigo que nos empezó a hablar de la palabra de Dios, pero ahí empezó a caer eso en mi corazón y empezamos a asistir a escuchar las pláticas. Ahí me fue entrando la palabra de Dios y ahí seguimos aprendiendo. Como dijo mi esposa, es una escuela para nosotros, especialmente para mí. Ella sí ya tenía el conocimiento, ¿verdad? Pero yo no. Un hermano muy querido para nosotros. Él no nos enseñaba de religión, nos enseñaba de Jesucristo, pero en ningún momento nos hablaba de religión en sí. Y pasaron varios años de esa manera, pero había una inquietud en mí por mi abuela. Nos bautizamos sumergidos en agua en el año 2015. El 15 de mayo. Asistimos, fuimos fieles a esa iglesia, fuimos servidores de esa iglesia, porque llegamos nosotros a decir, bueno, no importa el día, cualquier día puede ser un día dedicado al Señor, hasta que hubo un día, comenzó el 2020 en marzo, cuando declararon pandemia. Yo entré en pánico, todo era negativo. Muerte aquí, muerte allá. Y yo decía, estaré preparada. Y yo le dije, hoy es cuando nosotros tenemos que escudriñar las escrituras. Con eso, antes de la pandemia, ¿verdad? Íbamos a la iglesia y le decía yo a ella, ¿verdad? Si Dios dice en sus mandamientos que si lo amamos, guardemos sus mandamientos. Porque en esta iglesia siempre los pastores brincan este mandamiento, que es el cuarto que está en varios libros de la Biblia, de Éxodo, Génesis, Levíticos, Deuteronomios. Y Dios se enfoca mucho en este día de reposo, porque ellos lo ignoran, le decía yo a ella. Cuando yo les hacía esas preguntas, ellos me decían siempre que eso había sido para mandamientos, solo para pueblo de Israel. Pueblo de Israel, y que nosotros ya no empezamos a estudiar, empezamos a escudriñar más las escrituras. Ahí está tan claro que dice eso, ¿verdad? Entonces, yo leí el libro Conflicto de los Siglos, y sabe que ese libro yo siempre lo tuve en casa, y no es de los actuales, es de los antiguos, y me impactó mucho, porque esos libros le aclaran mucho a usted. Yo sé que esta pandemia para muchos fue una etapa muy difícil. Para mí ha sido una bendición, porque quizá si no hubiese sido así, yo continuara en el engaño, porque tuvimos tiempo para estudiar, escudriñar, buscar. Y yo le digo a él, cuando ya todo esto pase, yo no sé tú, pero yo no vuelvo. Ahora yo entiendo la palabra. Dios me ha mostrado a mí esa verdad que está aquí, pero yo siempre me negué a verla. Por eso le digo, yo no vuelvo a la iglesia. Le dije, ahora nosotros vamos a buscar una iglesia adventista. Empezamos nosotros a guardar el sábado en todo ese tiempo en casa. Oramos a Dios porque nos fuimos de ese lugar para que nos ayudara a encontrar otra casita. El Señor nos trajo a un lugar donde nosotros no buscamos. sí. Está aquí al cruzar el 290, cerca de este lugar. Y Dios nos puso aquí al cruzar la calle a 5 minutos. Y ya estando ya ahí, entonces nos pusimos a buscar una iglesia adventista. Le digo yo a él, me voy a poner a buscar la iglesia adventista del séptimo día, que en qué creen ellos. Y entonces así lo buscamos. Vendimos nuestra casa por allá y buscamos casas en muchas áreas. Y aquí donde Dios nos puso, nosotros no buscamos. Yo decía, Señor, por favor, confírmeme en mi corazón si es aquí donde nos tenemos que quedar. A mí me trajo el Espíritu Santo de Dios. Que uno de los hermanos acá, él se reunía en la casa de nosotros y nos empezó a llevar la palabra. Porque ahora yo puedo decir, mi temor no era el morir, sino morir y no ser partícipe de su venida. Aunque yo haya estado guardando 9 de los mandamientos, pero estaba quebrando uno. Y decidimos, pues, hacer la profesión de fe. Después de unos meses de estar asistiendo, ¿verdad? Y estamos muy contentos. Estamos muy contentos, muy satisfechos y agradecidos con Dios por habernos abierto los ojos
por su gracia habernos alcanzado. Así como Dios obró en mí, en mi esposo, Dios puede obrar en cualquier otra persona.